Mira, mi amor, te voy a ahorcar. ¿Está al aire? Sí. No te puedo creer que salió al aire. ¿Estás segura que está al aire? Sí, está, aquí estás. No, esa no soy yo. Sí. Eso no es hoy, eso fue ayer. No, ahí estás. ¿No? No. Espera. Eso es que... Are you sure? ¿Qué estás haciendo? Estamos al aire en Facebook. Aquí estás. Are you kidding me? Are you sure? ¿Qué estás haciendo? Estamos al aire en Facebook. Aquí estás. Are you kidding me? Ok, bueno amigos, me cogieron hoy el infragante. No sé si estamos en el aire en Facebook también, pero estaba en la mitad de una llamada cuando bueno amigos, me cogieron hoy cuando salió la transmisión al aire. En el día de hoy quiero hablar sobre ha sido nuestra semana de asilos políticos o de refugio. Hemos hablado durante o hemos pasado información durante toda la semana acerca de cuál es el refugio, cuáles son los sistemas, qué es lo que hay. Hemos hablado de muchísimas cosas, pero al final del mes siempre hablamos y cerramos a preguntas y respuestas sobre el tema del mes. Y pienso que estamos en un momento bastante álgido por la situación de Venezuela, y hay muchísimas personas que están de pronto en territorio canadiense y son peticionarios de asilo político o de refugio en Canadá. Y la pregunta del millón: ¿qué va a pasar si la situación en Venezuela cambia? ¿Qué tiene? Y es un tema que está en el tintero. Yo creo que nadie de los que estamos en la industria podemos contestar: mira, va a pasar esto o no vas a poder pedir asilo político si la situación del país cambia. La situación del país todavía no ha cambiado. La problemática política existe, las tensiones, la tensión dentro del país existe y está mucho más fuerte. Entonces yo creo que vale contestar todas las preguntas que se encuentren por ahí, y de paso hablamos del asilo político o del refugio. Una de las cosas que más me llama la atención, y es que cuando hablamos del asilo político como tal, la gente me pregunta: Angélica, ¿asilo político y refugio es lo mismo? O yo quiero pedir un refugio, no un asilo político. Y entonces es cuando yo le digo: el asilo político es exactamente lo mismo que un refugio, solamente es cómo se llama desde el punto de vista de la legislación interna. Yo creo que no estamos saliendo en Facebook, si no estoy mal. En Facebook no estamos al aire. Isa, ayúdame. No estamos al aire en Facebook. Entonces solamente está en YouTube. Me van a perdonar un momentico para que podamos estar en todas las redes sociales al mismo tiempo. No sé si está transmitiendo Instagram. Instagram sí está. Pero no sé qué pasó en el Facebook, no está afuera. Ok, la idea es que hablemos cuál es la diferencia entre el asilo político y el refugio. Entonces, no existe una diferencia desde el punto de vista jurídico, simplemente son nombres que se le da de acuerdo a la legislación doméstica de cada país. Canadá ha dicho que los refugios son aquellas personas que piden protección estando en tierra canadiense. Se llama refugio. Voy a pedirles un segundito porque vamos a tener que hacer la transmisión en vivo desde el otro lado. ¿No pudiste meterla por aquí? No, no se puede. Ok. La idea es que el asilo político, como siempre les he explicado, el asilo político tiene como el origen histórico después de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo sucedido durante ese tiempo. Ustedes saben que hubo una persecución, históricamente una persecución a través de una nación completa en ese momento histórico, y que llevó a crímenes atroces y de lesa humanidad en contra de esa nación. Eso sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no tiene volumen, tienes que poner el volumen, se le acabó el volumen. Entonces,
cuando hablamos de nación, yo a veces me vuelvo muy técnica, pero cuando hablamos de nación, ah, es diferente a Estado, ¿ok? Y hablamos de naciones, aquellas se puede definir que nación es cuando un grupo de personas comparten cuando un grupo de personas comparten la misma, una base conjunta, ¿ok? ¿Cuál sería la base conjunta? Estaría que tienen el mismo idioma, la misma base religiosa, que tiene, y que en ese conjunto todas las personas que están en ese conglomerado conforman una noción porque tienen las mismas bases, tanto culturales como religiosas, y que se desarrollan de una misma forma. Entonces, hablábamos de cuál es el background, o cuál es la parte histórica del asilo político, y estábamos diciendo que ese asilo político viene de la conciencia que tomó la comunidad internacional después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo una persecución puntual a una nación determinada. Y de ahí surgió lo que se llama la Convención del Refugio en 1951, y siempre me acuerdo de María Claudia, que hacía parte de nuestro equipo, pero me decía la Convención del Refugio, no la Convención de Ginebra. Bueno, la Convención del Refugio hecha en Ginebra en 1951 con sus protocolos firmados en el 67 y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que este momento histórico dio pie para que la comunidad internacional hiciera este acuerdo, y en este acuerdo se comprometiera la comunidad internacional que no había derecho de que una persona o un grupo de personas fueran perseguidos por razón de su religión, por la religión que profesan, por sus ideas políticas, por pertenecer a un grupo social determinado. Dije religión, por su religión, por sus ideas políticas, por pertenecer a un grupo social determinado, por su nación y por su raza. Son 5 razones, y únicamente esas 5 razones que las personas deben probar que son perseguidas. Y la comunidad internacional dijo, bueno, si hay una persona que es víctima de persecución por estas razones, tenemos el compromiso nosotros de protegerla. Y se creó la Convención del Refugio, y esto dio pie a la creación de las leyes que implican el asilo político, no solamente en Canadá, en cualquier parte del mundo. Pero esa es la ley internacional. Cada país toma esa ley y la convierte en una ley doméstica y la regula. Entonces, en el caso específico de Canadá, la ley doméstica, y estoy hablando un poquito bien coloquial, es que la ley doméstica agarró los principios de la Convención del Refugio y volvió y dijo, bueno, asilo político, nosotros, si la persona pide protección por una de las razones que acabo de nombrar y está en territorio canadiense, esa persona va a recibir refugio. Pero si está por fuera de Canadá, va a recibir, le vamos a llamar asilo político, pero es el manejo doméstico de la ley, más no quiere decir que el refugio sea una cosa y el asilo político sea otra cosa. Simplemente están basados dentro del mismo sistema. Entonces, hoy, cerrando este ciclo del mes del refugio en nuestras firmas, quiero hablar de la primera, o explicarles por qué hablamos en Canadá de refugio y por qué hablamos de asilo político. Ahora, durante todo el mes hemos visto la campaña, y los que no están pueden mirarse en Instagram, o lo pueden mirar en Facebook, pueden mirar todo el material que hemos colocado de qué es el refugio, cómo lo puedes poner de pronto en un lenguaje menos legal. Yo sé que a veces me vuelvo muy técnica y me apasiona mi tema, entonces me voy y les explico un poco de historia y me voy a la parte técnica de la cosa. Pero el asunto aquí es que tenemos que tener en cuenta que el asilo político es un proceso que implica que usted debe probar que es perseguido por una de las 5 razones que mencioné: raza, religión, nacionalidad, por ideas políticas y por pertenecer a un grupo social determinado. Esas 5 razones. Usted tiene que probar eso, que es perseguido por una de esas formas, que esa persecución es individual, es decir, es hecha hacia usted en específico. No es una persecución hecha a general, sino es a usted por una razón determinada.
Y esa persecución está dada por una razón, por una de esas 5 razones, a usted en particular, que lo vincula con el agente de persecución. El agente de persecución es el agente que es aquella persona o grupo de personas que lo están persiguiendo. Eso se llama nexus. Es lo que el cordón umbilical que yo tengo entre yo como víctima de persecución y el que me persigue. Y me persigue por una de las 5 razones. Entonces, hay que probar eso. Tenemos que probar que está una de las 5 razones o de los grounds o de las razones establecidas en la Convención del Refugio, número 1. Número 2, debemos probar que existe un agente de persecución. 3, debemos probar que entre ese agente de persecución y yo existe un nexus, algo, la razón por la cual a mí me están persiguiendo. 3, en algunos casos tenemos que probar que nosotros no tuvimos la protección del Estado, siempre y cuando el Estado no sea quien es el agente de que te persigue, y que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para conseguir esa protección y que el Estado no quiso proporcionártela o no te la puede proporcionar por las circunstancias que tiene, o el Estado sí mismo es quien te persigue. Lo otro también que tenemos que probar es que no existe la forma de tener una fuga interna. ¿A qué me refiero? Que si usted está perseguido por una de las razones que yo nombré anteriormente y usted tiene la posibilidad de irse de un lugar dentro de su mismo territorio nacional en donde le implique que tiene una fuga interna en su país de origen, si usted puede probar que no existe opciones para hacer una fuga interna, usted tiene que probarlo en el momento que hacer su petición de protección. Entonces hablamos que tenemos que probar la razón, tenemos que probar quién es el agente de persecución, cuál es el nexo que me vincula, tengo que probar que no tuve state protection o protección de mi estado, tengo que probar que no tuve opción de tener una fuga interna dentro del país donde estoy y que no tengo opción distinta a ponerme a salvo en un país ajeno. En este caso estamos hablando el tema de Canadá. ¿Ok? Llego a Canadá y estando en suelo canadiense ya les expliqué por ahí la diferencia entre asilo político, asylum class y refugee class. Los refugiados son los que piden asilo político en territorio canadiense, pero eso no quiere decir que esa es la definición de refugiado a nivel global. Esa es la definición que podemos dar de acuerdo a la legislación doméstica canadiense. ¿Ok? Y eso es importante. Ahora bien, siempre hay que probar que la persecución que usted sufre es actual, que quiere decir que se da hoy. Y se da hoy quiere decir que desde el día que usted la pide hasta el día que usted es procesado frente a la autoridad competente, que en el caso de Canadá es frente al Immigration and Refugee Board o a la Comisión de Refugio en Canadá, y que usted va a actuar frente a un adjudicador, no un juez. Recuerden que es un tribunal administrativo. Y usted debe probar que es actual desde el momento que solicita la protección hasta el momento que usted presenta su caso o va a ser juzgado frente a la autoridad competente. Y no solamente debe ser actual, sino que debe ser inminente. ¿Qué quiere decir que es inminente? Que es imposible de resistir. Que no importa lo que usted haga, el peligro a ser torturado o el peligro a perder su vida o ser sujeto de un castigo inmerecido va a pasar independientemente de lo que usted haga, porque es imposible de resistir de acuerdo a la situación particular. A manera general les he dado una explicación de lo que es el asilo político y qué es el refugio y por qué lo llamamos de una forma u otra en Canadá. A partir de este momento quiero abrir las preguntas porque vamos a tener unos 3-4 minutos para contestar las preguntas porque nos vamos el día de hoy. Les quiero recordar mientras que hacen las preguntas que voy a estar en México a partir del 25 de febrero hasta el día 1 de marzo. Ya creo que hay 2 días agotados, o sea que los cupos son limitados, así que si usted está interesado y nos está viendo desde México, les recuerdo contactarnos a info@angelicagonzalezblanco.com info@angelicagonzalezblanco.com o también nos puedes escribir al WhatsApp +1 437-344-2904.
más 1-437-344-2904. Bueno, estoy abierta para las preguntas. Si no hay preguntas, quiere decir que ustedes entendieron el tema y que no tengo pregunta en específico. Creo que tengo una persona. Tenemos John Jairo. Yojairo dice, licenciada, una pregunta. ¿Un ciudadano común puede pedir refugio y establecer su vida junto con su familia en Canadá? Sí, las personas pueden pedir asilo político en Canadá siempre y cumpla con las características que les acabo de mencionar. Entonces, usted puede pedir el asilo político siempre y cuando usted tenga el caso de acuerdo a lo que acabo de explicar, y lo puede hacer junto con su familia si toda su familia corre peligro. Hay una persona en Facebook que está haciendo una pregunta importante. Dice, ¿cuánto tiempo desde que uno llega a Canadá tiene plazo para pedir refugio? No existe en la ley un limitante que usted diga que debe pedirlo dentro de 3 meses, 4 meses, un año, como por ejemplo existe en los Estados Unidos, pero entre más rápido usted lo pida, su subjective fear, es decir, el miedo subjetivo, es más fácil de probar siempre, y no hay un delay, no hay una tardanza en su petición de protección. Pregunta Luis, dice, una vez que estás en proceso de refugio, ¿puedes tomar la opción de Express Entry? El refugio no excluye a una persona que pueda aplicar a otra clase. Lo que tienes que ver es cómo lo aplicas, porque una vez tú aplicas a una acción de protección, firmas una orden de deportación que queda withhold, que quiere decir que queda congelada hasta el momento que tu proceso se termine de evaluar. Vamos a saludar a Dani García desde Colombia, desde Bogotá. Tengo a John Jairo Camacho, saludos desde Colombia. Y tengo a Carlos Armador, que también nos ve en Costa Rica. María Morales está en Nueva York. MM Rosales, saludos licenciada desde North Carolina. Saben que estuve esquiando en North Carolina en mis vacaciones de Navidad, me pareció precioso. John Jairo, ya esa pregunta le hicimos. Y Carlos Amador, no es el tema, pero ojalá me puedas ayudar. Estoy en mi proceso de apadrinamiento fuera de Canadá y hace 15 días envié mis exámenes médicos. ¿Qué sigue después? Esperar, hijo, esperar. Y apadrinamiento lo estaba haciendo con Quebec y yo no litigo en Quebec. Así que si no tienen una pregunta relacionada con el asilo político y refugio, no sé si hay alguien que esté aquí de Venezuela y tenga muchísimas preguntas, dudas, miedo por la situación del país, si por alguna razón ustedes creen que su proceso va a terminar o que existe algún tipo de sanción por las circunstancias propias del país o lo que están viviendo, este es el momento de hacer las preguntas si las tiene con ustedes. En Instagram tenemos a John que dice, ¿se puede solicitar asilo estando en otro país? No, desafortunadamente Canadá tenía una categoría que se llamaba Asylum Class y que usted podía pedir asilo político desde el lugar donde usted estaba, pero esa categoría fue derogada creo que en el año 2012, si no estoy mal. ¿A partir de qué momento le dan un permiso para trabajar luego que pidió el asilo político? Ok, esto es una pregunta bien interesante, Rubén, porque la ley dice que una persona no puede obtener permiso de trabajo hasta que no sea escuchado en audiencia o hasta que el momento que no sea aceptado como una persona protegida, es decir, que haya presentado su solicitud de asilo político y esta sea aprobada o hayan pasado 180 días. Lo que está sucediendo en la práctica en este momento es que el asilo político, para ser escuchado en audiencia, bajo la ley dice que debe ser dentro de los 60 días siguientes al momento de hacer la presentación si usted no pertenece a un país designado. En la práctica, la congestión que hay en el proceso ha determinado que los asilos políticos se estén escuchando entre 12 y 24 meses. Entonces, como eso sucede, el gobierno está dando la opción de que usted pueda pedir un permiso de trabajo para ayudarle a sobrevivir apenas esté haciendo su aplicación. Pregunta Fernanda, llevo desde 2016 esperando mi respuesta de apelación, la cual fue transferida a Montreal. ¿Qué podría pasar después? Si la respuesta es negativa, usted puede tener como remedio una revisión judicial de la última decisión frente a la Corte Federal. Y si esta es negativa, dependiendo de su caso en particular, no sé si tendría grounds para hacer unas razones humanitarias o esperar que llegue su pre-removal risk assessment.
Nos pregunta Ruth en Instagram, ¿me perjudica solicitar residencia permanente en Canadá si ya he tenido en otro país residencia temporal? Desde Ecuador te pregunta. No, no te perjudica. Tú puedes tener una residencia permanente en un país o residencia temporal, renuncias a una y vienes a la otra. Carlos Amador dice, mi esposa llegó a Canadá con refugio, ya hoy en día tiene ciudadanía. Ella puede volver a visitar su país porque la última vez le pusieron problemas. Si la persona es ciudadana, puede regresar a su país de origen siempre y cuando las circunstancias hayan cambiado. Pero si usted es peticionario de refugio, usted adquirió la residencia permanente a través de su calidad de refugiado y durante el momento en que usted es residente permanente o persona protegida regresa a su país de origen, usted está haciendo algo que se llama realignment y está bajo la ley canadiense la posibilidad de que su residencia permanente sea revocada. No solamente eso, sino si usted vuelve a adquirir la protección de su país de origen, me explico, si usted vuelve a adquirir el pasaporte originario de su país de origen, usted está diciendo de acto manifiesto que usted está queriendo obtener la protección de su país de origen y ha hecho realignment, lo cual quiere decir que Canadá no lo tiene que seguir protegiendo y su residencia permanente se le puede ser quitada, revocada, debo decir. Acá hay otra pregunta, dice Eduardo Elkin, Campa. saludos desde Panamá. Voy regresando de Edmonton. Necesito de su ayuda para emigrar a Quebec o las provincias del Atlántico. ¿A dónde me comunico con ustedes? Yo no litigo en Quebec. Para los que me están preguntando de Quebec, hace 7 años dejé de litigar en Quebec. Pero si te quieres comunicar con nosotros, nuestro teléfono es el 647-494-7801 o tenemos un teléfono totalmente gratis para toda Norteamérica y es 1-888-796-7801. 1-888-796-7801 o nos puedes llamar o comunicarte a través del WhatsApp que es más 1-437-344-2904. Listo, no más preguntas. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas y que ya es tardecito y ustedes tienen que irse a descansar y yo tengo que irme a descansar, los dejo por el día de hoy. No quiero más que agradecerles por todo lo que aguantaron este mes y aguantaron a mi equipo hablándoles de refugio, tratando de educar y educar responsablemente y transferir o transmitir información que sea responsable y que les sirva a ustedes para tomar decisiones responsables. Recuerden, cualquier caso migratorio es su caso migratorio. Usted es el responsable de impulsarlo y de manejarlo hasta el final. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Dani, a ti por la pregunta. Y alguien nos preguntó si alguien que es un ciudadano colombiano tenía refugio en Ecuador y renunció está en el Facebook, pero no sé qué dice al final, que renunció al refugio en Ecuador. Si ya tuviste protección una vez en cualquier parte del mundo, no puedes volver a pedir protección en cualquier otro país. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que voy a estar en el DF. Amo a mi gente del DF. Estaremos desde el 25 al 1 de marzo. Los cupos están supremamente limitados. A la fecha de hoy ya tenemos 2 días copados, así que, y les cuento que voy a estar dando conferencias, así que pónganse abusados, como decimos. Así que llámenos al más 1-437-344-2904. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y aquí, ¿cómo se apaga?